Las señales del fin están ocurriendo ahora. Somos la última generación. Durante años viajé por el mundo buscando respuestas. Respuestas que, irónicamente, encontré una tarde de noviembre en Jerusalén mientras observaba cómo el sol tenía de oro las murallas de la ciudad vieja. Fue entonces cuando un anciano rabino, cuyo nombre prefiero no revelar, me miró fijamente y preguntó: ¿Sabe usted cuándo comienza realmente el fin? No esperó mi respuesta, simplemente sonrió y añadió: cuando los hombres dejan de reconocer las señales que siempre estuvieron ahí. Esa frase me persiguió durante meses. Literalmente, me quitó el sueño. Porque verá usted, durante décadas había estudiado profecías bíblicas, había entrevistado a teólogos, había revisado manuscritos antiguos en bibliotecas polvorientas, desde Roma hasta Estambul, y siempre había buscado lo extraordinario. Los cuatro jinetes, las bestias apocalípticas, las trompetas del juicio final. Pero aquella tarde en Jerusalén comprendí algo fundamental. Las señales más poderosas del fin no son necesariamente las más espectaculares, son las más silenciosas, las que ocurren en el corazón humano. Recuerdo que volví a mi hotel cerca del Monte de los Olivos y abrí mi Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3. No era la primera vez que leí ese pasaje, por supuesto. Lo había estudiado innumerables veces. Pero esa noche fue diferente. Las palabras del apóstol Pablo cobraron una dimensión completamente nueva. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, peligrosos. Peligrosos no por guerras o catástrofes naturales, sino por algo mucho más insidioso: la transformación moral de la humanidad. Y ahí estaba yo en una habitación modesta, con vista al lugar donde Jesús oró antes de su arresto, preguntándome si acaso no estábamos ya viviendo esos tiempos. Era posible. Podríamos ser nosotros, precisamente nosotros, la última generación. Pablo no habló de meteoritos cayendo del cielo, no mencionó terremotos devastadores ni plagas mortales. En cambio, describió con una precisión inquietante el deterioro del alma humana. Y mientras leí esa noche, con el murmullo de la ciudad sagrada filtrándose por la ventana, comencé a hacer una lista mental, una lista que me heló la sangre. Los hombres serán amadores de sí mismos, escribió Pablo. ¿Y acaso no vivimos en la era del selfie? La era donde cada pensamiento, cada comida, cada momento debe ser documentado y compartido para validar nuestra existencia. Donde aplicaciones enteras están diseñadas para alimentar nuestro narcisismo, para hacernos creer que somos el centro del universo. Recuerdo una conversación que tuve en 2019 con un psicólogo en Barcelona. Me dijo algo que jamás olvidaré. Antes tratábamos el egoísmo como un defecto. Ahora lo celebramos como autoestima. La diferencia es sutil pero devastadora. Pensé en mi propia juventud allá en los años 60. Claro que existía el egoísmo, el orgullo, la vanidad. Son rasgos humanos tan antiguos como la historia misma. Pero había algo diferente. Existía todavía un código moral colectivo, un sentido de vergüenza social que contenía los peores impulsos. Hoy sé que se ha roto completamente y no estoy siendo un viejo cascarrabias nostálgico. No. Estoy simplemente observando un fenómeno que Pablo predijo hace casi 2000 años. Amadores del dinero, continuaba el apóstol. Pues bien, imagínate, vivimos en una época donde el valor de una persona se mide literalmente por su cuenta bancaria, donde niños de 10 años sueñan con ser multimillonarios antes que con ser buenos sabios o útiles a la humanidad, donde documentales enteros celebran la acumulación obscena de riqueza como si fuera el máximo logro humano. Viaje a Silicon Valley en 2021, invitado por un grupo de empresarios tecnológicos, quería entender esa nueva fiebre del oro digital, esas criptomonedas y startups que prometían convertir a cualquiera en millonario de la noche a la NTIC mañana. Durante una cena en Palo Alto, un joven empresario de no más de 25 años me explicó con entusiasmo su filosofía de vida. La única métrica que importa es cuánto dinero generas. Le pregunté si había considerado el costo humano de su éxito. Me miró confundido, como si le hubiera hablado en arameo antiguo. No lo digo con juicio, realmente no. Lo digo con una tristeza profunda, porque ese joven brillante y ambicioso
había sido educado en un sistema que literalmente lo programó para valorar el dinero sobre todo lo demás. Pablo lo vio venir, lo advirtió y ahora aquí estamos. La lista continuaba. Vanagloriosos soberbios, y pensé inmediatamente en las redes sociales, en esa competencia interminable por demostrar que nuestra vida es más emocionante, más exitosa, más envidiable que la del vecino. Pensé en los influencers, en esos nuevos profetas de la superficialidad que acumulan millones de seguidores, mostrando vidas perfectamente editadas, completamente falsas, pero lo más inquietante, lo que realmente me quitó el sueño aquella noche. En Jerusalén fue cuando llegué a la frase tendrán, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ahí estaba, la descripción perfecta de nuestra época. Iglesias llenas de gente que canta, que levanta las manos, que habla el lenguaje religioso correcto, pero cuando salen por esas puertas viven exactamente igual que el resto del mundo, sin transformación real, sin poder genuino, solo teatro. Espiritual. Me levanté de la cama y salí al pequeño balcón. La ciudad estaba iluminada tranquila. Desde allí podía ver el monte del templo, ese lugar donde tantas profecías se entrecruzan, y me pregunté cuántos de los que rezan ahí abajo, en mezquitas, sinagogas e iglesias, realmente viven lo que profesan, cuántos simplemente siguen. Rituales vacíos. No soy quien para juzgar el corazón de nadie, por supuesto, pero las estadísticas son brutalmente honestas. Un estudio que revisé hace 2 años mostraba que el comportamiento ético de personas religiosas y no religiosas es prácticamente idéntico en la mayoría de áreas: honestidad fiscal, fidelidad matrimonial, compasión por los pobres. La fe se había convertido en identidad cultural, en fuerza transformadora, y entonces pues recordé algo más. Una conversación que tuve años atrás con un teólogo en Oxford. Me dijo: el anticristo no vendrá rugiendo, vendrá susurrando. En ese momento no entendí completamente lo que quería decir, pero aquella noche, con las luces de Jerusalén parpadeando ante mí, lo comprendí. Las señales del fin no son necesariamente dramáticas, son graduales. Como el agua que hierve tan lentamente que la rana no salta hasta que es demasiado tarde, Pablo enumeró 18 características de los últimos tiempos. 18. Y mientras las repasaba mentalmente una por una, sentía como mi corazón se aceleraba, porque no era que algunas se cumplieran, es que todas estaban manifestando simultáneamente en nuestra generación. Como si el apóstol hubiera viajado en el tiempo y hubiera escrito un reportaje periodístico sobre el siglo XXI, blasfemos, decía. Y pensé en cómo el nombre de Dios se usa como insulto casual en películas, series, conversaciones cotidianas, cómo lo sagrado se ha convertido en objeto de burla sistemática en la cultura popular. No hablo de crítica legítima o cuestionamiento intelectual. Hablo de ese desprecio visceral hacia todo lo que vuela trascendente, desobedientes a los padres. Bueno, ahí ni siquiera hay que profundizar mucho. Las estadísticas de violencia intrafamiliar de hijos que agreden a sus padres son escalofriantes. En Japón tiene un término específico para adultos jóvenes que se encierran en sus habitaciones y cortan toda comunicación con su familia hikikomori. El fenómeno crece exponencialmente. La estructura familiar básica, esa unidad que sostuvo a la humanidad durante milenios, se desintegra ante nuestros ojos. Me serví un vaso de agua. Las manos me temblaban ligeramente. No de miedo exactamente. Era algo diferente. Una mezcla de asombro y una extraña certeza. Como cuando resuelves un misterio complejo y todas las piezas finalmente encajan, pero la imagen que revelan es más perturbadora de lo que esperabas. Porque aquí está la cuestión que me mantuvo despierto hasta el amanecer. Estas características que Pablo describió no son profecías sobre un futuro lejano. Son el diagnóstico de una condición humana que se manifestaría plenamente en una generación específica. Y si esa generación es la nuestra, la Biblia habla de la higuera que brota. Jesús dijo: cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca las puertas. Todas estas cosas, no algunas todas. Y yo, sentado en ese balcón, mientras Jerusalén despertaba lentamente, me preguntaba: ¿las estamos viendo todas? ¿O nos hemos vuelto tan insensibles, tan distraídos,
que no reconocemos lo que ocurre ante nuestros ojos. Había pasado décadas buscando señales cósmicas, esperando el regreso visible de ángeles o el cumplimiento literal de profecías apocalípticas. Pero quizá, solo quizá, las señales más importantes ya están aquí. En la transformación silenciosa pero implacable del carácter humano, en esa marea creciente de egoísmo, codicia, orgullo y vacío espiritual que Pablo describió, con esa actitud quirúrgica, el sol comenzaba a iluminar las cúpulas doradas de la ciudad, y yo, con mi café frío y mi Biblia abierta, sentí algo que no había sentido en años: urgencia, una urgencia profunda, casi física, de entender qué significa todo esto. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir? ¿Si realmente somos la última generación? Porque esa es la pregunta fundamental. No, no es solo un ejercicio intelectual interesante, no es teoría teológica abstracta. Es la pregunta más práctica y urgente que podríamos hacernos. Si estos son realmente los últimos días, si somos realmente la última generación antes del gran cambio que las profecías anuncian, ¿cómo vivimos? ¿Qué hacemos con esta información? 3 meses después de aquella noche en Jerusalén me encontraba en Atenas. Había ido a investigar manuscritos antiguos en la Biblioteca Nacional, pero mi mente seguía atascada en las palabras de Pablo, y fue allí, curiosamente, en la cuna de la civilización occidental, donde empecé a comprender la profundidad del oportif que el apóstol estaba revelando. Verá usted, Pablo no escribió su carta a Timoteo en un vacío histórico. La escribió desde Roma, probablemente desde prisión, consciente de que su muerte era inminente. Y en ese momento final de su vida, ¿qué le preocupaba? No los ejércitos que destruirían Jerusalén 40 años después, no las persecuciones que vendrían. Le preocupaba algo mucho más insidioso: la corrupción interna de la fe. Estaba yo en una taberna cerca de la Acrópolis tomando un café griego tan espeso que podría usarse como argamasa. Cuando un profesor de filosofía local se sentó a mi mesa, habíamos intercambiado algunas palabras. Días atrás, en la biblioteca, era un hombre mayor de unos 70 años, con esa mirada penetrante que tienen aquellos que han dedicado su vida al pensamiento profundo. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el colapso de nuestra civilización y el de Roma?, me preguntó sin preámbulos. Negué con la cabeza. Roma cayó por invasiones externas. Nosotros estamos colapsando desde dentro por elección propia. Esa frase se quedó flotando en el aire denso de la tarde ateniense. Y mientras la procesaba, pensé en cómo Pablo había identificado exactamente ese proceso hace 2000 años. No predijo invasiones bárbaras, predijo una barbarie del alma, una invasión interior de valores destructivos que se disfrazarían de progreso, de libertad, de autenticidad, desagradecidos, escribió Pablo. Y yo pues pensé en el fenómeno moderno del entitlement, esa sensación generalizada de que el mundo nos debe algo. Pensé en generaciones enteras educadas para creer que merecen todo sin dar nada a cambio. En esa queja constante, perpetua contra la vida misma, recuerdo un incidente en 2020 durante la pandemia. Estaba haciendo la fila para comprar alimentos en Madrid, cuando una mujer joven comenzó a gritar al cajero porque no tenían su marca preferida de leche de almendras, gritar literalmente, como si le hubieran negado un derecho humano fundamental, y yo pensé: esta es la desgracia del privilegio. Hemos perdido completamente la capacidad de agradecer lo que tenemos, porque estamos perpetuamente enfurecidos por lo que no tenemos. El profesor ateniense interrumpió mis pensamientos. ¿Sabe que me asusta más que ya no sabemos qué es la virtud? Hemos perdido el vocabulario moral básico. Tenía razón. Palabras como honor, castidad, templanza, humildad suenan arcaicas, incluso ridículas, como si pertenecieran a un mundo fantástico que nunca existió. Impíos, continuaba Pablo, sin piedad, sin reverencia por lo sagrado, y aquí hay algo fascinante que descubrí en mis investigaciones. La palabra griega que Pablo usa es anosios, que literalmente significa sin santidad. No se refiere solo a no creer en Dios, se refiere a vivir como si nada fuera sagrado, como si todo, absolutamente todo, pudiera ser transado, vendido, prostituido. Pagué mi café y salí a caminar por las calles de Placa. El profesor se ofreció a acompañarme. Mientras subíamos hacia la Acrópolis, me contó sobre su nieta, 12 años, adicta a TikTok. Su vida entera, me dijo con voz quebrada,
está diseñada para el consumo de extraños. Cada pensamiento, cada experiencia inmediatamente empaquetada y ofrecida para likes y comentarios, nada es privado, nada es sagrado. Y ahí estaba otra vez esa palabra sagrado. ¿Qué queda sagrado en nuestra época? ¿La vida humana? Evidentemente no. Dados los índices de aborto, eutanasia, violencia urbana, el matrimonio, bueno, las estadísticas de divorcio hablan por sí solas. La verdad, vivimos en la era posverdad, donde los hechos son menos importantes que los sentimientos. Sin afecto natural, escribió Pablo. Y esto me resulta particularmente escalofriante. La palabra griega astorgos se refería específicamente a la falta del afecto instintivo que los padres sienten por sus hijos. Imagínate, Pablo está describiendo una época donde el vínculo más básico, más primario de la naturaleza humana se rompe. Le mencioné esto al profesor. Se detuvo en seco. ¿Ha oído sobre los casos en Holanda? No había oído. Padres que solicitan eutanasia para sus hijos adultos con discapacidades mentales. No porque los hijos lo pidan, porque los padres están cansados de cuidarlos. Su voz temblaba. Eso es Astorgos. Exactamente eso. Llegamos a las ruinas del Partenón, ese templo magnificente que una vez representó el pináculo de la civilización humana, ahora turistas lo fotografían incesantemente sin realmente mirarlo. Como si capturar la imagen fuera más importante que experimentar la presencia, y pensé, esto también es una señal. Esta incapacidad de estar plenamente presentes, de absorber la belleza o el significado sin mediación tecnológica, el profesor señaló hacia la ciudad que se extendía bajo nosotros. Desde aquí Sócrates enseñó, Platón fundó la academia, Aristóteles desarrolló la lógica. Este fue el lugar donde la humanidad aprendió a pensar. Hizo una pausa larga, y ahora producimos generaciones que no pueden concentrarse por más de 30 segundos. Tenía razón. Los estudios son claros. La capacidad de atención promedio ha colapsado. La lectura profunda está muriendo. El pensamiento sostenido es habilidad de mantener una idea compleja en la mente y desarrollarla sistemáticamente. Se está volviendo rara. Y sin pensamiento profundo, ¿cómo discernimos, cómo distinguimos verdad de mentira, cómo resistimos la manipulación? Aborracedores de lo bueno, escribió Pablo. Esto me parecía exagerado cuando lo leí joven. ¿Cómo podrían las personas aborrecer lo bueno? Pero ahora lo entiendo. No es que odiemos explícitamente la bondad, es que la redefinimos constantemente hasta vaciarla de significado. La bondad ya no es hacer lo correcto según un estándar moral objetivo. La verdad es mi autenticidad, mi bienestar, es completamente subjetiva, completamente maleable, y cuando todo es relativo, nada es absolutamente bueno. Y cuando nada es absolutamente bueno, todo puede justificarse. Nos sentamos en unas rocas antiguas mirando el sol descender sobre Atenas. El profesor sacó una petaca y tomó un sorbo largo. ¿Sabe qué me da esperanza?, preguntó. Esperaba su respuesta. Que Pablo escribió esto como advertencia, no como condena. Todavía hay tiempo. Esa frase se clavó en mi corazón. Porque es cierto, Pablo no estaba simplemente profetizando, estaba advirtiendo, estaba diciendo, miren hacia dónde va el mundo, no vayan con él. Y es precisamente eso lo que nos falta entender. Estas características de los últimos tiempos no son inevitables para cada individuo. Son patrones culturales dominantes, corrientes poderosas, pero las corrientes pueden resistirse. Impetuosos, infatuados, continuaba la lista. Y pensé en la cultura de la cancelación, en esa rabia instantánea que caracteriza nuestro discurso público, como la gente se enfurece, sin información completa, sin contexto, sin pausa para reflexionar. Como destruimos reputaciones en minutos, arruinamos vidas. Con tweets furiosos juzgamos y condenamos con una arrogancia que nos habría avergonzado en generaciones anteriores. El profesor me contó sobre un colega suyo que fue expulsado de la universidad por un comentario malinterpretado en una clase sin investigación, sin debido proceso, solo furia colectiva y ejecución social inmediata. Eso es impetuoso, dijo. Acción sin pensamiento, castigo sin proporción. Las sombras se alargaban. Turistas comenzaban a descender de la Acrópolis.
Nosotros nos quedamos sentados en silencio, y en ese silencio sentí algo profundo, una tristeza antigua, como si las piedras mismas lamentaran lo que la humanidad había perdido. Amadores de los deleites más que de Dios, escribió Pablo, y aquí llegamos al núcleo del asunto. No es que el placer sea malo en sí mismo. Dios creó el placer, creó el vino, el sexo, la música, la comida deliciosa. El problema es cuando el placer se convierte en el propósito último de la existencia. Cuando toda nuestra vida se organiza alrededor de la búsqueda del siguiente high, del siguiente entretenimiento, de la siguiente dopamina, le pregunté al profesor qué creía que mantendría unida a la sociedad. Si estas tendencias continuaban, me miró con una tristeza infinita. Nada, absolutamente nada. Una sociedad de narcisistas adictos al placer simplemente colapsa. Es matemática social básica. Y entonces, mientras la noche caía sobre Atenas, entendía algo fundamental. Pablo no estaba describiendo pecados individuales aislados. Estaba describiendo un sistema, una cultura, una civilización entera estructurada alrededor de valores antitéticos al reino de Dios. Y esa civilización, nos guste o no, es la nuestra. Bajamos de la Acrópolis en silencio. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres. Yo pensaba, ¿cuántos de los que viven ahí abajo saben que estamos al borde? ¿Cuántos entienden que estos no son solo tiempos difíciles, sino posiblemente los últimos tiempos? ¿Y cuántos, sabiéndolo, cambiarían algo? Porque esa es la trampa final. No podemos conocer las señales y aún así seguir la avesa, corriente. Podemos leer las profecías y seguir viviendo como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Pablo lo sabía. Por eso añadió esa advertencia final: a esto se evita. No dijo, siéntate a juzgarlos. No dijo, prédica contra ellos constantemente. Dijo, evítalos, sepárate, vive diferente, sé contracultural radicalmente. Nos despedimos en el metro. El profesor me dio un abrazo fuerte. Si tienes razón sobre los tiempos, me dijo. Entonces cada día cuenta. Literalmente cada día sentí. Tenía razón. Si realmente somos la última generación, entonces nuestra vida tiene una urgencia que generaciones pasadas nunca conocieron. Cada conversación importa. Cada decisión tiene peso eterno. Cada momento es una oportunidad que quizá no se repita. Volví a mi hotel cerca de la Agora Antigua y mientras caminaba por esas calles donde Pablo mismo había predicado casi 2000 años atrás, sentí su presencia de una manera extraña, como si sus advertencias razonaran a través del tiempo, encontrando eco en nuestra época, precisamente porque él sabía, de alguna manera lo sabía, que llegaría este momento, un momento donde todas sus advertencias se cumplirían simultáneamente, donde veríamos la perfecta tormenta de cadencia moral que él describió, donde seríamos forzados a preguntarnos la pregunta más fundamental: ¿qué hacemos ahora? El año de 2022 me encontró en las Highlands escocesas. Había aceptado una invitación de un pequeño monasterio donde monjes contemplativos mantenían una tradición de oración ininterrumpida desde hacía casi 1000 años. Quería entender cómo aquellos que se habían separado deliberadamente del mundo moderno percibían estos tiempos. El abad era un hombre de unos 50 años, sorprendentemente joven para su posición. Su nombre era Thomas, aunque en el monasterio lo llamaban simplemente padre. Nos conocimos en la biblioteca del lugar, rodeados de manuscritos medievales, y ese silencio denso que solo existe en lugares verdaderamente apartados. Usted viene a preguntarme sobre el fin del mundo, dijo sin preámbulos. No era una pregunta, de alguna manera sabía, pero yo no sé cuándo terminará el mundo, pero no se lo sabe. Lo que sí sé es que algo está terminando. Quizá no el mundo físico, pero sí un mundo, un modo de ser humano. Caminamos por el claustro mientras hablábamos. La neblina escocesa envolvía el monasterio como un manto gris, y el padre Thomas me explicó algo que cambió mi perspectiva completamente. Pablo no solo estaba haciendo una lista de lo que nos ha hecho el hombre, pero también estaba escribiendo el proceso de deshumanización. Cada característica que menciona representa un paso más hacia la pérdida de lo que nos hace verdaderamente humanos. Me detuve. Deshumanización no es un poco dramático, sonrió levemente. Lo es, consideré esto. ¿Qué distingue al humano del animal de buscar significado más allá del aperión?
supervivencia y la reproducción. Ahora repase la lista de Pablo. Amadores de sí mismos del dinero sin afecto natural, amadores de placeres. Cada uno de estos rasgos reduce al humano a sus impulsos, más básicos lo convierte en un animal sofisticado, pero animal, al fin, tenía razón. Y mientras caminábamos por ese claustro antiguo comencé a ver el patrón. Pablo no estaba describiendo simplemente maldad moral, estaba describiendo una regresión, un retorno algo prehumano, disfrazado de progreso. Tomemos la gratitud, continúa el abad. Los animales no son agradecidos, simplemente toman lo que necesitan. La gratitud es específicamente humana porque requiere reconocer que hemos recibido algo que no merecíamos necesariamente. Requiere humildad, requiere conciencia de interdependencia. Cuando perdemos la gratitud, perdemos una parte esencial de nuestra humanidad. Entramos a la capilla, el canto gregoriano resonaba suavemente desde algún altavoz oculto, nos sentamos en humeridad banco trasero, y el padre Tomás me contó algo que nunca olvidaré. Hace 10 años un joven llegó aquí buscando refugio. Había sido ejecutivo en Londres tremendamente exitoso según los estándares del mundo, 35 años millonario, con todo lo que supuestamente importa, pero estaba completamente vacío. Me dijo algo que me heló el alma. Padre, no siento nada, literalmente nada. Ni alegría ni tristeza, solo esta nada constante. Hizo una pausa, el canto continuaba etéreo, atemporal. Le pregunté cuándo había comenzado esa sensación. Me dijo que gradualmente, a lo largo de años, de perseguir éxito tras éxito, cada logro traía un momento breve de satisfacción seguido inmediatamente por vacío, y la necesidad de más dinero, más poder, más reconocimiento, pero nunca era suficiente, nunca. Y en el proceso de perseguir ese más infinito había perdido la capacidad de sentir cualquier cosa real. ¿Qué le dijo?, pregunté. Le dije que había experimentado la muerte del alma, que se había convertido en lo que los antiguos padres del desierto llamaban un hombre zombi, físicamente vivo pero espiritualmente muerto, y que esa condición era exactamente lo que Pablo predijo para los últimos tiempos. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. El joven ejecutivo me contó. Labas había mantenido ciertas prácticas religiosas, iba a la iglesia, ocasionalmente oraba, antes de las comidas importantes, donaba las caridades, pero todo era performativo, superficial, no había transformación real, no había encuentro genuino con lo divino, son los rituales. Vacíos que no tocaban el centro de su ser. ¿Y qué pasó con él?, pregunté. Pasó 3 años con nosotros. Al principio fue extremadamente difícil. Tuvo que desintoxicarse completamente de la adicción a la estimulación constante. Dormía mal, sufría ansiedad severa, pero gradualmente, muy gradualmente, algo comenzó a revivir en él. Aprendió a estar en silencio, aprendió a sentir nuevamente. Me mostró una carta que el joven había enviado años después. En ella describía su experiencia como resurrección en vida. Había recuperado la capacidad de asombrarse, de conmoverse, de amar genuinamente, pero el costo había sido altísimo. Tuvo que abandonar completamente el estilo de vida que la sociedad moderna considera exitoso. Salimos de la capilla, el aire frío de las Highlands nos golpeó el rostro, y mientras caminábamos hacia el refectorio, el padre Thomas me dijo algo que resonó profundamente. El gran engaño de estos tiempos no es que nos están diciendo que seamos malos. El engaño es que nos están diciendo que seamos auténticos, que vivamos nuestra verdad, que seamos fieles a nosotros mismos. Suena hermoso, ¿verdad? Pero es veneno puro porque nuestro yo no transformado es precisamente lo que Pablo describe: egoísta, codicioso, orgulloso, sin control. Comimos en silencio junto con los monjes pan sopaté. Comida simple pero preparada con cuidado, y en ese silencio roto solo por el sonido de cucharas contra platos de cerámica experimenté algo extraño. Paz, no la paz superficial de unas vacaciones. Una paz profunda, casi tangible, como si las paredes mismas del lugar estuvieran saturadas de siglos de oración. Después de la comida el abad me llevó a su oficina. Era un cuarto pequeño, con una ventana que daba a las colinas. Me mostró un libro antiguo, Las Confesiones de San Agustín.
Agustín escribió sobre la inquietud del corazón, me dijo, esa sensación de insatisfacción perpetua que caracteriza al alma humana caída, y dijo, algo profundo, nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa inquietud es lo que impulsa toda la lista de Pablo. Buscamos descanso en dinero, placer, poder, pero nunca lo encontramos. Así que buscamos más intensamente. Y en esa búsqueda desesperada nos deshumanizamos. Le pregunté si en esa búsqueda creía que estas características eran más prevalentes ahora que en otras épocas. Reflexionó antes de responder. Cada época tiene sus pecados característicos. En la Edad Media era la violencia, en la era victoriana era la hipocresía, pero nuestra época tiene algo único. Hemos sistematizado y glorificado estos pecados. No solo los cometemos, los celebramos, los convertimos en virtudes. El egoísmo es empoderamiento, la lujuria es liberación. El orgullo es autoestima. Hemos invertido completamente el vocabulario moral. Tomó el libro de Agustín y leyó un pasaje: cuando el amor de Dios crece frío, el amor del mundo crece caliente. Eso es lo que veo en el mundo hoy. Un amor ardiente, obsesivo por las cosas temporales y un frío glacial indiferente hacia las cosas eternas. Pasé 3 días en ese monasterio, 3 días sin internet, sin noticias, sin estimulación artificial, y en esos 3 días experimenté algo que no había sentido en años. Claridad mental, como si una neblina constante que no sabía que existía se hubiera levantado. El último día, durante vísperas, mientras los monjes cantaban salmos en latín, tuve una revelación. Estas características que Pablo enumera no son simplemente problemas morales individuales. Son síntomas de un sistema económico que requiere codicia para funcionar, un sistema de entretenimiento que cultiva la adicción, un sistema educativo que promueve el éxito individual sobre el bien común, un sistema político que explota el orgullo tribal y el odio al otro. Y entonces entendí por qué Pablo los enumera tan meticulosamente. No es sólo para identificarlos, sino para mostrar cómo se interconectan. El amor al dinero alimenta el egoísmo. El egoísmo destruye el afecto natural. La pérdida de afecto natural conduce a la crueldad. La crueldad se racionaliza mediante el orgullo. El orgullo rechaza cualquier autoridad moral externa. Y al final tienes una sociedad completamente atomizada, donde cada individuo es su propio Dios, su propio juez, su propio propósito. Esa noche, mi última, en el monasterio el padre Tomasillo, nos sentamos junto al fuego en la sala común. Afuera el viento aullaba. Adentro las llamas bailaban creando sombras en las paredes de piedra. Cree que somos la última generación. Le pregunté directamente. Miró el fuego largo rato antes de responder. No sé, pero sé esto. Somos una generación que está viendo el cumplimiento simultáneo de múltiples profecías. Eso debería sobrecogernos. Debería hacernos caer de rodillas. Pero en cambio seguimos como si nada, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Sonrió. Vivir como si mañana fuera nuestro último día. Pero planear como si tuviéramos 100 años más. Mantener esa tensión, esa urgencia, junto con esa fidelidad, porque la verdad es que no sabemos. Pero vivir en la posibilidad de que esto sea en los últimos tiempos cambia todo. Cada conversación se vuelve sagrada, cada acción tiene peso eterno. Me fui del monasterio al día siguiente. Mientras conducía por las carreteras sinuosas de vuelta a la civilización, sentí una mezcla extraña de esperanza y temor. Esperanza porque había visto que es posible vivir diferente, resistir la corriente. Temor porque sabía cuán difícil sería mantener esa claridad una vez sumergido nuevamente en el mundo, y tenía razón. A las 2 horas de revisar mi teléfono ya sentía como esa paz se evaporaba. Las notificaciones, los emails, las demandas constantes de atención, era como sumergirse nuevamente en aguas turbulentas después de haber experimentado aguas tranquilas. Pero algo había cambiado. Ahora sabía la diferencia, y más importante, sabía que la diferencia era posible. 6 meses después me encontraba en Tel Aviv investigando para otro proyecto, pero mi mente seguía dando vueltas a las palabras de Pablo, y fue en una conversación casual en un café cerca de la playa, que todo comenzó a unirse de manera inesperada.
Conocí a un psiquiatra israelí llamado David. Nos presentó un amigo común. David había pasado 30 años tratando a pacientes con trastornos de ansiedad, depresión y adicciones. Y cuando mencioné mi investigación sobre las características de los últimos tiempos, sus ojos se iluminaron. ¿Sabe lo que veo cada día en mi consultorio?, preguntó. Gente que tiene todo materialmente, pero está completamente vacía existencialmente. Y lo más fascinante es que sus síntomas psicológicos mapean perfectamente con lo que describe ese texto bíblico. Le pedí que elaborara. Pidió otro café y comenzó a hablar. Tomemos a los amadores de sí mismos. En psicología clínica hemos visto una explosión de narcisismo patológico. No estoy hablando de autoestima saludable. Hablo de una incapacidad fundamental para ver más allá del propio ombligo. Y estos pacientes son miserables. Porque el narcisismo es una prisión. Vives constantemente comparándote, compitiendo, necesitando validación externa. Es agotador. Sacó su teléfono y me mostró estadísticas. Los diagnósticos de trastorno narcisista de la personalidad se habían triplicado en las últimas 2 décadas. Y eso es solo los casos diagnosticados formalmente, añadió. Los rasgos narcisistas están en todas partes. ¿Y los amadores del dinero?, pregunté. Adicción al trabajo, ansiedad financiera crónica, depresión relacionada con estatus económico. Tengo pacientes que ganan 10 veces el salario promedio y están aterrorizados de perder todo. Viven en un estado constante de pánico porque su valor como personas está completamente vinculado a su cuenta bancaria. Y sabes que descubrí esa ansiedad nunca termina. No importa cuánto tengas, siempre hay alguien con más, siempre hay una meta siguiente. Es una carrera sin línea de llegada. Pensé en el joven ejecutivo que había mencionado el abad escocés. Diferentes personas, misma historia. David continuó. Los desagradecidos desarrollan lo que llamamos hedonic adaptation. Se acostumbran rápidamente a cualquier mejora en sus circunstancias y vuelven a su nivel base de insatisfacción. Sin gratitud es imposible ser feliz, literalmente imposible, porque la felicidad no está en lo que tienes, sino en apreciar lo que tienes. Me habló de un estudio que había leído recientemente. Personas que practicaban gratitud diaria mostraban mejoras dramáticas en bienestar psicológico, relaciones y salud física. Es la intervención más simple y más efectiva que conozco, dijo, y la más ignorada, porque requiere humildad. Requiere reconocer que no lo mereces todo, que has recibido gracia. Y lo sin afecto natural, pregunté. Su rostro se ensombreció. Eso es lo más perturbador. Veo cada vez más casos de lo que llamamos empathy deficit, especialmente en generaciones más jóvenes, una incapacidad de conectar emocionalmente con el sufrimiento de otros. Parte de esto es por la sobreexposición a violencia virtual. Cuando ves 1000 muertes simuladas antes de los 10 años, te insensibilizas. Pero hay algo más. Una cultura que constantemente te dice que solo tu propio bienestar importa crea personas que genuinamente no pueden sentir por otros. Me contó sobre un adolescente que había tratado recientemente. Había sido grabado golpeando a un compañero mientras otros grababan y reían. Cuando David le preguntó cómo se sentía al respecto el chico, simplemente se encogió de hombros. No sentía nada. Cero remordimiento. Cero empatía. Y lo aterrador es que no era un caso extremo. Era completamente normal según sus compañeros. Nos quedamos en silencio. El bullicio del café continuaba alrededor nuestro, pero nosotros estábamos en una burbuja de conversación seria. ¿Sabe qué es lo que más me asusta?, dijo David finalmente, que estos patrones están normalizando. Lo que antes considerábamos patológico ahora es típico. Movimos los postes del arco. Redefinimos lo normal hacia abajo. Le pregunté si veía alguna solución desde su perspectiva profesional. La psicología puede ayudar con síntomas individuales, respondió. Pero esto es un problema cultural sistémico. Necesitas cambiar la cultura, y eso requiere más que terapia. Requiere algo como una conversión religiosa masiva, un cambio fundamental en valores. Esa frase me impactó. Un psiquiatra secular, reconociendo que el problema era esencialmente espiritual. Nos vimos varias veces más durante mi estancia en Tel Aviv, y en cada conversación profundizábamos más.
David me mostró estudios sobre la correlación entre secularización y aumento de trastornos mentales. No estaba argumentando causalidad simple, aclaraba, pero había patrones inquietantes. Las sociedades tradicionales tenían redes de soporte más fuertes, explicó. Familia extendida, comunidad religiosa, rituales. Compartidos que daban significado cuando desmantelas todo eso en nombre de la libertad individual, dejas a las personas completamente solas y los humanos no fuimos diseñados para estar solos. Pensé en el monasterio escocés, en esa comunidad que había mantenido cohesión y propósito durante 1000 años, y lo contrasté con la atomización moderna donde muchos viven y mueren sin que nadie realmente los conozca. Pablo menciona implacables, dice. ¿Ves eso en tu práctica? David asintió vigorosamente, absolutamente. Una incapacidad creciente para perdonar, para dejar ir resentimientos, para mostrar misericordia. La cultura de la cancelación es el ejemplo perfecto. Cometiste un error hace 10 años, destruimos tu vida hoy sin redención posible, sin gracia, es implacable literalmente. Me habló sobre la investigación en perdón, cómo retener rencor envenena psicológicamente a la persona que lo retiene más que a quien se dirige. Cómo el perdón es una práctica de liberación personal, no solo un regalo al otro, pero hemos perdido el lenguaje del perdón, continuó. Solo tenemos el lenguaje de derechos y justicia. Y sin perdón, sin gracia, cada transgresión se vuelve imperdonable. Y ahí es donde los implacables proliferan. Una tarde caminamos por el malecón de Tel Aviv. El Mediterráneo brillaba bajo el sol de la tarde. Familias paseaban, niños jugaban, todo parecía normal pacífico. Es extraño, dijo David. Miras esto y parece que todo está bien, pero bajo la superficie hay tal cantidad de dolor, es soledad, desesperación. Es como si viviéramos en dos realidades simultáneas, la fachada de normalidad y la crisis existencial masiva. Le pregunté qué les decía a sus pacientes cuando expresaban desesperanza sobre el estado del mundo. Les digo que se enfoquen en lo que pueden controlar, su círculo inmediato, sus relaciones cercanas, sus decisiones diarias. Porque es cierto que no podemos cambiar todo el sistema, pero podemos crear pequeñas zonas de cordura, de amor genuino, de significado real. Y quizá, solo quizá, esas zonas se expanden. Esa noche, sentado en mi hotel, repasé mis notas de las conversaciones con David y vi claramente cómo la descripción de Pablo no era solo teológica, era profundamente psicológica. Cada característica que menciona tiene consecuencias devastadoras para el bienestar humano. El egoísmo destruye relaciones. La codicia crea ansiedad perpetua. El orgullo impide crecimiento, la falta de gratitud garantiza miseria, la pérdida de afecto natural, aniquila comunidad, la crueldad envenena el alma y así sucesivamente. Pablo no solo estaba diciendo esto está mal moralmente, estaba diciendo esto te destruirá completamente. Era advertencia médica tanto como advertencia espiritual. Y aquí estábamos 2000 años después validando empíricamente lo que él había observado espiritualmente. Las ciencias sociales, la psicología, la neurociencia, todas confirmando que vivir según estos patrones produce sufrimiento masivo. Pero aquí está la cuestión que me mantuvo despierto. Si sabemos que estos patrones son destructivos, si tenemos evidencia empírica de su daño, ¿por qué continuamos? ¿Por qué la sociedad sigue moviéndose en esa dirección? La respuesta, creo, es porque estos patrones son rentables. El egoísmo vende productos, la codicia impulsa economías. El orgullo genera clics, la lujuria mueve industrias enteras. Hay intereses masivos en mantener a las personas en estos estados psicológicos dañinos, y eso es lo que hace esta era única. No es solo que existan estos pecados, siempre han existido, es que por primera vez en la historia humana hemos construido sistemas económicos y tecnológicos que deliberadamente cultivan y amplifican estos rasgos destructivos. Porque un ser humano satisfecho, agradecido, conectado con otros y con propósito trascendente es un mal consumidor. No compra compulsivamente, no necesita validación constante. No es fácilmente manipulable, así que cultivamos lo opuesto. Insatisfacción perpetua, aislamiento vacío existencial, y luego vendemos soluciones falsas que solo profundizan el problema.
Y aquí estaba Pablo hace 2000 años viéndolo venir, describiendo no solo el resultado final, sino el proceso mismo. Los tiempos peligrosos no son peligrosos principalmente por amenazas externas, sino por esta ingeniería social que deliberadamente deshumaniza. Me dormí esa noche con una sensación de urgencia, renovada porque si realmente somos la última generación, si realmente estamos viendo el clímax de este proceso, entonces cada persona que despierta de la Matrix, que rechaza la programación, elige vivir según principios opuestos, es un acto de resistencia fundamental. No es solo salvación personal, es guerra espiritual, es negarse a ser zombificado, es mantener viva la llama de la verdadera humanidad en medio de una cultura de deshumanización. Sistemática no. En el invierno de 2023 volví a España. Necesitaba tiempo en casa, tiempo para procesar todo lo que había aprendido. Pero la vida, pues tiene formas curiosas de continuar la educación incluso cuando crees que has terminado de investigar. Mi sobrina Marta vino a visitarme, tiene 24 años, estudió filosofía en la Complutense y posee esa mezcla fascinante de idealismo juvenil y de desilusión prematura que caracteriza a su generación. Nos sentamos en mi estudio una tarde lluviosa con té caliente y ese silencio cómodo que solo existe entre familiares cercanos. Tío, me dijo de repente, ¿crees que el mundo tiene arreglo? La pregunta me sorprendió por su directa simplicidad. ¿Por qué lo preguntas? Porque mi generación está perdida, completamente perdida. Tenemos más información que cualquier generación. En la historia, más educación, más recursos y somos absolutamente miserables. Y lo sabemos, todos lo sabemos, pero no sabemos cómo salir. Le pedí que elaborara. Y lo que siguió fue una de las conversaciones más reveladoras de mi vida. Marta me habló de sus amigos, todos con grados universitarios, muchos con maestrías, la mayoría viviendo todavía con sus padres con trabajos precarios sin planes de formar familias. No es solo economía, insistió, es algo más profundo. Es como si no viéramos el punto. ¿Para qué trabajar duro si el planeta se está muriendo? ¿Para qué comprometerse en relaciones si probablemente terminen? ¿Para qué tener hijos si van a heredar un mundo en colapso? Era nihilismo crudo sin filtros, y lo más perturbador era que no lo expresaba con angustia particular, solo como constatación de hechos. ¿Y qué hacen con eso? Y pregunté, ¿cómo viven con esa perspectiva? Distracción constante, Netflix, redes sociales, videojuegos, drogas recreacionales, lo que sea para no pensar demasiado. Porque cuando piensas, cuando realmente piensas, es aterrador. Le hablé entonces sobre Pablo, sobre esa lista de características, sobre mi investigación de los últimos años, y su reacción me sorprendió. Sí, dijo, simplemente eso describe exactamente mi generación cada punto. No lo diría con lenguaje bíblico, pero sí somos exactamente eso. ¿Y eso no te asusta?, pregunté, me aterra. Pero también, ¿qué opciones tenemos? El sistema está diseñado para hacernos así. Las escuelas, las universidades, los medios, todo te programa para ser un consumidor egoísta. Y cuando intentas resistir, te marginas completamente. Me contó sobre intentos que había hecho de vivir diferente. Trató de dejar las redes sociales por un año. Fue como volverme invisible. Amigos dejaron de invitarme a cosas porque asumían que si no estaba en Instagram no existía. Citas románticas se complicaron porque los chicos esperan stalkearte online antes de conocerte. Incluso oportunidades laborales desaparecieron porque los empleadores pensaron que era rara por no tener presencia digital. Así que volviste, dije. Así que volví. Pero con esta sensación horrible de haber traicionado algo, como si hubiera vendido mi alma por conveniencia social. Sáfrese mi impacto vender el alma por conveniencia. No es precisamente eso lo que Pablo estaba advirtiendo. Le pregunté sobre fe, si había encontrado alguna respuesta espiritual a su crisis existencial. He intentado, respondió. Fui a iglesias varias. Pero encontré exactamente lo que describes en tu investigación. Gente con apariencia de religiosidad, pero viviendo igual que todos los demás. Pastores en Mercedes. Congregaciones obsesionadas con crecimiento numérico como si fuera una corporación, y nos modernos que suenan como canciones pop vacías. No encontré nada real.
nada que realmente desafiara la cultura dominante. Y entonces decidí que si Dios existe, tendré que encontrarlo yo sola, sin instituciones, sin intermediarios, solo yo y el misterio. Nos quedamos en silencio. La lluvia golpeaba las ventanas. Y en ese silencio sentí algo profundo. La tragedia de una generación entera navegando las aguas más peligrosas de la historia humana, sin brújula, sin mapa, sin comunidad que los guíe. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Marta después de un rato. ¿Qué tenemos toda esta tecnología supuestamente para conectarnos? Pero nunca hemos estado más solos. Tengo 500 amigos en Facebook y no hay uno solo a quien llamaría a las 3 de la mañana si tuviera una crisis. Esa soledad, esa atomización, es precisamente el terreno fértil para todos los males que Pablo enumera. Porque cuando estás solo, cuando no tienes comunidad real, te vuelves vulnerable a cualquier ideología, cualquier adicción, cualquier escape que prometa llenar el vacío. Le pregunté qué creía que necesitaba su generación para cambiar curso. Necesitamos algo en qué creer que sea más grande que nosotros mismos, algo que justifique sacrificio, compromiso, esperanza. Porque ahora mismo no tenemos nada de eso, solo tenemos este individualismo tóxico que nos dice que seamos fieles a nosotros mismos. Pero ¿qué si tuyo está roto? ¿Qué si tuyo es el problema? Esa pregunta cortó directo al corazón del asunto, porque ahí está la mentira fundamental de nuestra era, que el yo no transformado es suficiente, que solo necesitas ser tú mismo para encontrar plenitud. ¿Pero qué si ser tú mismo es precisamente lo que te está destruyendo? Marta se quedó esa noche. Y los días siguientes tuvimos conversaciones más profundas. Le presté libros, compartí historias de mi investigación y vi algo comenzar a cambiar en ella. No una conversión dramática, sino una apertura, una disposición a considerar que quizá, solo quizá, las respuestas antiguas tenían sabiduría relevante. Una semana después me envió un mensaje. Comencé a leer a los padres del desierto, estos tipos del siglo IV que se fueron al desierto a buscar a Dios, y es fascinante porque ellos también vivían en tiempos de colapso civilizacional. El Imperio Romano se desintegraba y su respuesta no fue desesperación, fue crear comunidades alternativas basadas en valores radicalmente diferentes. Tenía razón. Los padres del desierto surgieron en una época de crisis similar, y su respuesta fue salirse del sistema, crear contracultura, vivir según principios que el mundo consideraba locos. Y quizá pensé, eso es exactamente lo que se necesita ahora, no reformar el sistema, sino crear espacios alternativos, comunidades que deliberadamente vivan según valores opuestos a la cultura dominante, que practiquen generosidad en una cultura de codicia, gratitud en una cultura de queja, fidelidad en una cultura de promiscuidad, conexión real en una cultura de aislamiento digital, pequeñas zonas liberadas donde la verdadera humanidad pueda sobrevivir y florecer. Pero aquí está el desafío. Realizar esos espacios requiere sacrificio, requiere renunciar a comodidades, a conveniencias, a privilegios, requiere nadar contra la corriente constantemente, y eso es agotador. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio? ¿Cuántos realmente creen que vale la pena? Esas preguntas me persiguieron porque es fácil analizar el problema, es fácil diagnosticar la enfermedad, pero vivir la solución, eso es completamente diferente. Recordé algo que el abad Escoces me había dicho. La santidad nunca ha sido popular, siempre ha sido contracultural. Lo que es diferente ahora es que la brecha entre la santidad y la cultura dominante se ha vuelto abismal, y esa brecha seguirá ampliándose. Pablo lo predijo. Estos tiempos peligrosos se intensificarán, la cultura de deshumanización se profundizará, la presión para conformarse aumentará, y en medio de eso cualquiera que elija vivir diferente se destacará. Se volverá visible, vulnerable. Estamos dispuestos a ese costo. Conversé con Marta sobre esto. Su respuesta fue sorprendente. Creo que mi generación está tan desesperada que muchos estarían dispuestos a intentar algo radical, pero necesitan ver que es posible. Necesitan modelos, ejemplos de que funciona. Tenía razón. La teoría sola no convence. Necesitas testimonios vivos, comunidades funcionales que demuestren que otro modo de vida es posible.
Y quizá, solo quizá, eso es parte de por qué estos tiempos son los últimos tiempos. Porque antes del fin, antes del gran cambio, necesita haber un remanente, un grupo que mantiene viva la llama que preserva el conocimiento de cómo ser verdaderamente humano. No todos se perderán en la deshumanización. Habrá aquellos que resistan, que mantengan la cordura en medio de la locura colectiva, que practiquen amor en medio del odio sistémico. Y esos serán la semilla de lo que venga después. La primavera de 2024 me encontró nuevamente en Jerusalén. Había completado un círculo. Regresaba al lugar donde todo comenzó, donde el anciano rabino me preguntó si sabía cuándo comienza el fin. Esta vez me hospedé en un pequeño hostal en el barrio cristiano de la ciudad vieja. Quería estar cerca del Santo Sepulcro, cerca del lugar donde la historia cambió para siempre. Necesitaba cerrar esta investigación con algún tipo de síntesis, alguna conclusión que justificara años de búsqueda. Pero la verdad es que mientras más investigaba, menos certeza tenía. Todas las señales que Pablo describió estaban presentes. Sí parecía que vivíamos en el clímax de la historia humana. ¿Pero qué significaba realmente eso y qué debíamos hacer al respecto? Caminé por la Vía Dolorosa una mañana temprano antes de que las multitudes de turistas invadieran. Las piedras bajo mis pies habían visto 20 siglos de historia. ¿Cuántas generaciones habían creído ser la última? ¿Cuántos habían visto las señales y esperado el fin? Y sin embargo la vida continuó. Estábamos equivocados nosotros. También, o era diferente, esta vez entré al Santo Sepulcro. El lugar estaba curiosamente tranquilo. Me senté en un banco lateral observando peregrinos de todo el mundo acercarse a tocar la piedra donde supuestamente yació el cuerpo de Cristo. Y ahí, en ese espacio saturado de fe y esperanza milenarias, tuve una realización. No una revelación mística, sino algo más simple y quizá más profundo. No importa si somos la última generación o no, lo que importa es vivir como si lo fuéramos. Porque esa urgencia, esa conciencia de que el tiempo es limitado, transforma todo. Jesús lo dijo claramente. Velad, porque no sabéis el día ni la hora. Esa incertidumbre no es cruel, es misericordiosa, porque nos mantiene despiertos, nos mantiene fieles, nos impide caer en la complacencia que destruye el alma. Salí de la iglesia y subí a las murallas de la ciudad. Desde allí podía ver Jerusalén extenderse en todas direcciones, la ciudad que ha sido destruida y reconstruida tantas veces, la ciudad que representa todas las contradicciones humanas, fe y violencia, esperanza y desesperación, santidad y corrupción. Y pensé, esto es la condición humana. Siempre ha sido un campo de batalla. Siempre ha habido fuerzas de deshumanización compitiendo contra fuerzas de redención. Lo que varía es la intensidad, la escala, las herramientas disponibles para cada lado. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marta. Me enviaba una foto de un libro del hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Esto es exactamente lo que necesitaba, escribió. Gracias, sonreí. Frankl, el psiquiatra, que sobrevivió a Auschwitz y desarrolló su logoterapia basándose en esa experiencia. Su mensaje central: el sufrimiento es inevitable, pero podemos elegir cómo respondemos a él. Podemos encontrar significado incluso en las circunstancias más horribles. Y eso es lo que distingue entre deshumanización y humanización. No las circunstancias externas, sino nuestra respuesta interior, nuestra capacidad de mantener dignidad, propósito, conexión, amor, incluso cuando el mundo se desmorona. Pablo no solo enumeró las características de los tiempos peligrosos, también dio la respuesta a esto se evita. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. No es una respuesta complicada, es simple, radicalmente simple, pero simple no significa fácil. Requiere disciplina diaria, elegir gratitud sobre queja, generosidad sobre codicia, humildad sobre orgullo, conexión sobre aislamiento, cada día, cada momento, contra la corriente constante de una cultura que empuja en dirección opuesta. Esa tarde me reuní con el mismo rabino que había conocido años atrás. Ya estaba más anciano, más frágil, pero sus ojos mantenían esa claridad penetrante. «Ha vuelto», dijo en lugar de saludo. Encontró sus respuestas. Encontré más preguntas. Respondí honestamente. ¿Qué es el río bueno? Las preguntas correctas son más valiosas que las respuestas incorrectas. Le conté sobre mi investigación sobre Pablo
y las características de los últimos tiempos sobre las conversaciones en Atenas, Escocia, Tel Aviv, sobre mi sobrina y su generación. Me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, esperé su respuesta. La tardanza se extendió. Finalmente habló. En el Talmud hay una enseñanza: no está sobre ti completar la obra, pero tampoco eres libre de abandonarla. Entiende lo que significa asentí parcialmente. Significa que no puedes salvar el mundo. Esa no es tu responsabilidad, pero tampoco puedes rendirte. No puedes decir, está muy roto, no intentaré nada. Tu trabajo es hacer tu parte, por pequeña que sea, y confiar que otros harán la suya, señaló hacia la ciudad. Jerusalén ha sido destruida innumerables veces. Cada vez alguna generación pensó que era el fin absoluto, y cada vez un remanente preservó lo esencial, reconstruyó, continuó. Quizá esa es la verdadera señal de los últimos tiempos. La prueba de quiénes serán ese remanente fiel. Esa noche en mi hostal escribí en mi diario: quién es la última generación no significa que el mundo termine mañana. Quizá significa ser la generación que decide, que se preserva, que se transmite, qué valores sobreviven para lo que venga después, porque aunque el mundo termine, la historia continúa en alguna forma, y las decisiones que tomamos ahora, las características que cultivamos o resistimos, determinan qué tipo de humanos emergemos siendo. Los días siguientes los pasé en reflexión profunda. Caminé por lugares donde Jesús caminó, lugares donde profetas advirtieron, lugares donde imperio tras imperio cayó y se levantó. En esos paseos solitarios entendí algo más. La deshumanización que Pablo describe no es inevitable para individuos. Es un patrón cultural, sí, una corriente poderosa ciertamente, pero no es destino personal ineludible. Cada persona cada día elige. Elige si alimentará su egoísmo o lo desafiará, si sucumbirá a la codicia o practicará generosidad, si se volverá implacable o cultivará misericordia. Y esas pequeñas decisiones multiplicadas por millones de personas pueden cambiar trayectorias. ¿Somos la última generación? Honestamente no lo sé, pero sé esto: somos una generación crítica, una generación en la encrucijada, una generación que decidirá por acción u omisión, si la humanidad se deshumaniza completamente o si preserva lo que nos hace humanos. El último día antes de partir, subí al Monte de los Olivos al amanecer. Es el lugar donde Jesús oró sabiendo lo que vendría, donde sudó sangre por la agonía de lo que enfrentaría, pero que eligió continuar de todas formas. El sol iluminó Jerusalén lentamente. Cúpulas doradas brillaron. La ciudad despertó. Y yo, sentado en esa colina antigua, oré. No una oración elocuente, solo una súplica simple. Dame fuerzas para resistir, para vivir diferente, para ser parte del remanente fiel, porque al final eso es todo lo que podemos hacer. No podemos controlar tiempos y sazones. No podemos prevenir el deterioro cultural que Pablo profetizó, pero podemos controlar quiénes somos nosotros en medio de ese deterioro. Podemos elegir ser agradecidos en una cultura de queja, generosos en una cultura de codicia, humildes en una cultura de orgullo, fieles en una cultura de promiscuidad, conectados en una cultura de aislamiento, compasivos en una cultura de crueldad. Y al hacer esas elecciones nos convertimos en señales vivientes, no señales del fin, sino señales de lo que permanece, de lo que es eterno, de lo que trasciende tiempos peligrosos y civilizaciones colapsantes. Volví a casa diferente, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque finalmente acepté que no las necesito. Lo que necesito es fidelidad, persistencia, esperanza contra esperanza. Marta vino a visitarme poco después de mi regreso. Traía noticias. Había encontrado una comunidad pequeña de jóvenes cristianos que intentaban vivir radicalmente diferente. No sé si funcionará, me dijo, pero al menos están intentando, y eso tiene que contar para algo. Sonreí. Sí cuenta. Cuenta enormemente, porque en última instancia estas características que Pablo enumera no son simplemente profecías a cumplirse, son advertencias a evitarse, mapas que muestran el territorio peligroso para que podamos navegarlo mejor.
Y si somos la última generación, entonces tenemos el privilegio único de vivir en el clímax de la historia humana, de ser testigos del desenlace, de participar en el capítulo final. Pero privilegio siempre viene con responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es clara: permanecer fieles, mantener la llama, ser completamente, radicalmente, eternamente humanos en medio de fuerzas masivas de deshumanización. No todos lo lograrán. Pablo lo sabía. Muchos se apartarán de la fe. Es inevitable. La presión es demasiada, el costo muy alto, la tentación muy fuerte, pero habrá un remanente. Siempre hay un remanente. Y ese remanente, por pequeño que sea, preserva lo esencial para lo que venga después. Somos la última generación, quizá. Quizá no. Pero somos definitivamente una generación crucial, una generación que decidirá mucho. Y yo, sentado en mi estudio Sátar Española mirando mis notas de años de investigación, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito claro. No necesito saber cuándo termina todo. Solo necesito saber cómo vivir hoy, y mañana, y el día siguiente, con fidelidad, con esperanza, con amor persistente, que se niega a ser extinguido por el cinismo circundante, porque al final eso es lo que significa ser humano verdaderamente. Elegir el bien cuando el mal es más conveniente. Elegir el amor cuando el odio es más fácil. Elegir la esperanza cuando la desesperación es más razonable. Y si esas elecciones nos convierten en la última generación de humanos verdaderos antes de algo completamente nuevo, entonces que así sea. Habremos preservado lo que importa, habremos mantenido la llama, y cuando todo se cuente, cuando la historia final se escriba, eso será suficiente. Más que suficiente, será exactamente lo que se necesitaba. Música,